Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Meteo Windy. Hoy queremos analizar y explicar la capa de presión atmosférica, que es la que tenemos activada en este momento en el programa Windy. Y como vais a ver, pues es una de las capas tal vez más importantes dentro de la previsión meteorológica, porque la presión atmosférica es la que nos va a indicar más o menos la estabilidad e inestabilidad de la atmósfera en cualquier punto del planeta. Vamos a entender primero unos conceptos generales y así luego después vamos a entender mejor el mapa que tenemos ahora mismo aquí en Windy. Mirad, se define la presión atmosférica como la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Es decir, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la atmósfera, como sabéis, está compuesta de gases. Esos gases, nitrógeno, oxígeno, argón, etcétera, tienen una masa y tienen un peso. De hecho, la atmósfera se calcula que si la pudiéramos juntar toda y la pudiéramos pesar, pesa unos 5.000 billones de toneladas. Es decir, ese es el peso de todo el aire que tenemos ahora mismo en el planeta Tierra. Unos 5.000 billones de toneladas. Bueno, la manera como podríamos decir la atmósfera ejerce ese peso sobre la superficie es por medio de la presión atmosférica. Es decir, toda esa cantidad de masa de aire que tenemos encima de nuestras cabezas ejerce una presión sobre nosotros y es la manera como ese peso que tiene la atmósfera se ejerce sobre la superficie. De hecho, en la superficie, es decir, a nivel del mar, la presión atmosférica es de 1 kilo por centímetro cuadrado aproximadamente. Es decir, que, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene que aguantar sobre su cabeza, podríamos decir, el peso de 180 kilos prácticamente cada individuo solamente en su cabeza, ¿no? Porque esa es la presión o el peso que ejerce la atmósfera, el aire, sobre cada uno de nosotros. Es para que nos hagamos una idea de la cantidad de aire que tenemos y cómo ejerce una presión sobre nosotros. No nos vamos ahora aquí a meter a explicar por qué no nos damos cuenta ni siquiera, ¿verdad?, de que hay esa presión sobre nuestro cuerpo. Ese es otro tema diferente que no aplica ahora mismo aquí. Pero lo que queremos entender es que el aire, por lo tanto, ejerce esa presión claramente sobre la superficie terrestre. Normalmente la presión atmosférica, así en los mapas como el que estáis viendo ahora mismo en Windy, se mide en milibares o en hectopascales, que es prácticamente lo mismo, y a nivel del mar, la presión, podríamos decir, media en superficie que hay, la presión media que ahora mismo hay en el planeta Tierra es de 1013 milibares, es decir, que si yo me voy aquí ahora mismo, mirad, 1013 milibares. Aquí tenéis, en este caso sería la presión media, si os dais cuenta no es ni baja presión, como sería esta zona, ni alta presión, como sería esta zona. Recordad que en Windy, en este programa, las bajas presiones se manifiestan por un color azul, y cuanto más baja la presión llega a blanco, que esto lo podemos cambiar nosotros, y las altas presiones se manifiestan por estos tonos ya naranjas, amarillos y más rojizos, de modo que esto es una baja presión y esto es una alta presión. Y por otra parte, recordad que los puntos en los que la presión es exactamente igual en la superficie, pues están unidos por las isobaras, que son estas líneas. Es decir, que si yo ahora mismo, por ejemplo, pongo aquí 1014, si me voy aquí, pues será 1014, si sigo esta línea, seguiría siendo la línea de 1014 milibares. Me voy aquí, 1014, si me voy aquí, 1014, si me voy aquí, la línea 1014. Luego, por lo tanto, estas líneas, las isobaras, simplemente lo que miden son puntos de unión en los que la presión atmosférica sobre esa zona de la superficie es la misma. Bien, la pregunta que nos surge ahora es ¿cuáles son los factores, que hacen que haya altas o bajas presiones en el planeta? Bueno, principalmente hay tres factores que hacen que la atmósfera cambie de presión atmosférica. Por una parte, la temperatura del aire, por otra parte, la altitud y por otra parte, la humedad. Es decir, cuando el aire se calienta, el aire, por ejemplo, al calentarse en la superficie, como se dilata, se expande y es menos denso, pues entonces asciende hacia las capas altas de la atmósfera.
y eso lo que provoca es una baja presión en superficie. Es decir, ahora mismo aquí en esta zona que estamos marcando, el aire caliente que hay en esta zona asciende hacia las capas altas de la atmósfera y entonces al ascender, evidentemente, se produce una baja presión en la superficie, porque hay menos aire del que debería de haber, ya que asciende hacia las capas altas. Y eso se produce porque el aire está caliente en esa zona y ese aire asciende hacia las capas altas. Por el contrario, en una alta presión, el aire frío que está en las capas altas de la atmósfera, lo que hace es descender, porque tiene mayor densidad, está más comprimido y tiene mayor peso, podríamos decir. Y entonces ese aire se va hacia la superficie del planeta, hacia el mar, hacia la Tierra, y entonces se ejerce una presión superior en la zona de la superficie. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es aire frío en las capas altas de la atmósfera que está descendiendo hacia la superficie, y al descender provoca que en esta zona haya más aire de lo que sería lo normal y por lo tanto se ejerce una presión superior a lo que es la media en el planeta, en este caso pues 1028 milibares. Luego, por otra parte, recordemos que a medida que nosotros subimos en altura, como el aire está más enrarecido, la presión es siempre inferior a la que hay en la superficie. De hecho, cuando subimos en una montaña y ascendemos a una montaña, la presión atmosférica es más baja, y es porque hay menos densidad de aire, incluso nos cuesta, en este caso, si es una altura muy grande, incluso nos cuesta respirar porque necesitaríamos más oxígeno. Y luego el tercer factor que influye también en la presión atmosférica es la humedad. En las zonas donde hay muy poca humedad, por ejemplo, las zonas del desierto, pues normalmente en esas zonas hay altas presiones, y en las zonas donde hay mucha humedad, normalmente en esas zonas sí que hay bajas presiones. Así que más o menos este es el proceso para que podamos entender de cómo funciona la presión atmosférica en el planeta y cómo el aire, el peso, ejerce esa influencia claramente sobre la superficie y puede haber altas presiones o bajas presiones. Luego, por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo aquí este mapa, ahora mismo lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí, es una zona de baja presión que, como hemos dicho, aire cálido que está en superficie asciende hacia las capas altas de la atmósfera, y entonces deja como una especie de vacío de aire que hace que la presión sea más baja. Por el contrario, aquí, aire frío en las capas altas desciende y entonces llega a la superficie formando una zona de alta presión. La baja presión, por lo tanto, ¿con qué lo asociamos? La baja presión lo asociamos con inestabilidad, siempre. La baja presión se asocia con inestabilidad, mientras que la alta presión se asocia con estabilidad atmosférica y con periodos, en este caso, de menos precipitaciones, mientras que la inestabilidad de las bajas presiones se asocia con más precipitaciones en esa zona. La razón es muy fácil. Recordemos que este aire caliente, recordad que asciende a las capas altas de la atmósfera, rápidamente se va a ir enfriando a medida que ascienda. Y cuando asciende, pues todo ese vapor de agua que lleva consigo, ese vapor de agua se va a ir poco a poco saturando en esa masa de aire y al final se va a condensar. Cuando se condense, lo que va a producir en este caso es la precipitación. Por lo tanto, en estas zonas, las precipitaciones son más notables. ¿Por qué? Pues porque el aire de arriba, caliente, que se ha ido enfriando, el vapor de agua se satura y al final cae en forma de precipitación. Mientras que en estas zonas, el aire frío que va descendiendo hacia la superficie, al contrario, ese aire frío, ese vapor de agua, a medida que va descendiendo, como el aire se va calentando, el aire, mejor dicho, se va evaporando, tiene menos vapor de agua y por lo tanto se produce una menor condensación y por lo tanto la zona es más estable. Y luego vemos otra característica de las altas y de las bajas presiones, y es la dirección del viento. Como veis, en las bajas presiones la dirección del viento es contrario a la de las agujas del reloj, en el hemisferio norte, mientras que los anticiclones van en dirección a las agujas del reloj. Vemos que en los anticiclones, si observáis aquí, por ejemplo, en este anticiclón, en esta zona de alta presión, que es esta zona que está situada aquí, el aire
como hay mayor cantidad, podríamos decir, de aire en superficie porque desciende desde las capas altas, el aire se desplaza, como veis, hacia afuera de la zona de alta presión. El aire se va desplazando hacia una zona exterior a lo que es la zona de alta presión. Aquí se desplaza hacia esa dirección y aquí se desplaza hacia el sur. Mientras que en las bajas presiones ocurre lo contrario. El aire es como si entrara hacia el centro de la baja presión, es como si el aire entrara para rellenar esta zona que sabemos que se está quedando con menos aire porque el aire cálido está ascendiendo hacia las capas altas. Entonces, podríamos decir que el anticiclón o la zona de alta presión manda aire hacia la zona de baja presión para que se mantenga el equilibrio en ese fluido que es la atmósfera. Otra cosa que nos llama la atención cuando vemos este mapa es que normalmente el viento, como veis, no va en paralelo a las isobaras, sino que va en dirección oblicua a las isobaras. Eso simplemente se debe al movimiento de rotación de la Tierra, pero lo vais a ver en todas las altas y las bajas presiones. El viento irá oblicuo a las isobaras. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vemos estos mapas es que no necesariamente tenemos que asociar bajas presiones a frío y altas presiones a calor, que eso es algo que es un concepto que muchas veces se confunde. Uno escucha, pues mira, una baja presión, uy, pues entonces viene frío. Pues mira, viene alta presión, viene tiempo estable, pues entonces viene calor. No, ni mucho menos, no tiene nada que ver. Recordad, simplemente lo que estamos diciendo es la dinámica de la atmósfera, cómo sube o baja, y eso produce una mayor o una menor presión. Hay algo que, sin embargo, también es muy importante y muy interesante cuando vemos un mapa de meteorología, sobre todo de presión atmosférica, y es la distribución de las zonas de alta presión y la distribución de las zonas de baja presión a lo largo del planeta. Y veréis que tiene cierta uniformidad o cierta distribución que es semejante tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y vamos a explicar un poquito en qué consiste esto y por qué ocurre esto. Si notamos, aquí vemos en esta zona que hay bastantes zonas de alta presión. Sin embargo, vemos que muy cerca de la Antártida hay zonas de baja presión. Y luego vemos que en la zona de la Antártida, por ejemplo hoy, vemos que hay, en este caso, un gran anticiclón o una zona de alta presión. Bueno, pues esta distribución que estáis viendo aquí es normalmente la que siempre hay a lo largo de la superficie del planeta, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Es decir, en los polos tenemos altas presiones. Luego, en la latitud 60 grados sur tenemos bajas presiones. Después, en la latitud 30 grados sur tenemos altas presiones. Luego, en la zona ecuatorial tenemos normalmente bajas presiones. Miradlo aquí, la zona azul, en la zona ecuatorial, como tenemos bajas presiones. Si nos vamos al hemisferio norte, igual. Si nos vamos al más o menos la latitud 30 grados norte, tenemos altas presiones. Si subimos un poquito a la zona de 60 grados, ya tenemos bajas presiones, y luego normalmente en la zona del Ártico vamos a tener zonas de altas presiones. Tenemos aquí un esquema que nos permite, en este caso, que lo podáis ver mejor, y ahora vamos a entender un poquito por qué es esto y cómo funciona. Mirad, es este esquema que tenemos aquí. En el polo sur, presión alta, es decir, anticiclón polar. Y en el polo norte, exactamente igual, presión alta, anticiclón polar. Sin embargo, en la zona del Ecuador siempre va a haber presión baja. En la zona de 30 grados norte y 30 grados sur, altas presiones, anticiclón subtropical. Y en la zona de 60 grados norte y 60 grados sur, presiones bajas. Al mismo tiempo veréis que hay una conformidad o hay una distribución de los vientos, también que esto está relacionado con el efecto Coriolis, que esto hablaremos en otro momento, esto es producido por la rotación de la Tierra, y se produce este tipo de distribución de los vientos y al mismo tiempo esta distribución de la presión atmosférica.
¿Por qué ocurre esto? Pues una razón muy sencilla. Vamos a intentar explicarlo. Mirad, hemos dicho que en el Ecuador hay presiones bajas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la temperatura de la superficie en el Ecuador es muy alta debido a que la radiación solar calienta la superficie tanto del continente como del océano. Y luego, por lo tanto, en esas zonas las temperaturas muy altas y luego, por lo tanto, el aire es muy caliente. Luego el aire, como se calienta por la radiación solar, entonces este aire que está aquí, en el Ecuador, lo que hace, como hemos dicho, es ascender hacia las capas altas. Imaginaros que ahora aquí está subiendo hacia las capas altas. Mientras que aquí, como hemos dicho antes, hay un anticiclón normalmente, anticiclón polar. ¿Por qué? Porque el aire frío, aquí como la radiación solar es muy baja, el aire frío desciende hacia la superficie y produce una presión más alta. A niveles altos de superficie, por lo tanto, este aire caliente que sube hacia las capas altas debería de ir hacia la zona del polo para compensar esa bajada, podríamos decir, de aire que hay desde las capas altas. Luego el aire de aquí asciende hacia las capas altas y debería de ir hasta la zona del polo. Lo mismo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Pero debido a la rotación de la Tierra, este proceso no se efectúa de esta manera, sino que tiene otro tipo de células, que ya hablaremos de esto más adelante, y que nos permiten en este caso ver esta distribución de las altas y las bajas presiones a lo largo del planeta. Pero recordad que todo es debido a las temperaturas que se ejercen en la superficie del planeta. Luego, por lo tanto, aquí vamos a tener siempre zonas de presión alta. ¿Por qué? Pues porque el aire que asciende, llega un momento en que ese aire en las capas altas se enfría y al enfriarse ahora de nuevo baja otra vez hacia la superficie, formando una zona de presión alta. Y aquí en la zona del hemisferio sur pasa igual. Este aire que ha ascendido a las capas altas, que es caliente, cuando llega arriba se enfría y ahora ese aire baja otra vez a la superficie, puesto que es un aire más denso y forma esta zona de presiones, en este caso, más altas. ¿Y qué es lo que ocurre aquí abajo, en la zona del polo sur y en la zona del polo norte, con el aire? Pues que como aquí el aire es muy frío y está en la zona de la superficie, este aire frío, cuando está en superficie y se desplaza hacia otras latitudes, en este caso más altas, ¿qué ocurre? Pues que el aire se calienta. Y entonces al aire, al calentarse, al llegar, por ejemplo, a los 60 grados de latitud, pues entonces se calienta, asciende otra vez hacia las capas altas de la atmósfera y aquí se producen presiones más bajas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el mapa de temperatura. Si nos vamos otra vez aquí a Windy, mirad. Estamos aquí, vamos a poner el mapa de temperaturas. Y fijaros, en el mapa de temperaturas hemos dicho que aquí ahora mismo había un anticiclón. Pero este anticiclón está, o el aire, está a 55 grados bajo cero. Y ahora fijaros aquí la temperatura a la que está esta zona, 0 grados. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues que todo este aire frío de 50 grados bajo cero, que como veis sale fuera de la zona central de la alta presión y que se desplaza hacia latitudes superiores, evidentemente este aire se va a calentar rápidamente. Imaginaros de 55 grados bajo cero a pasar a 0 grados, el cambio tan grande de temperatura que hay. Y aquí sucesivamente igual, ¿veis cómo el aire se desplaza hacia estas zonas de bajas presiones? Porque el aire cálido que hay aquí, comparado con este aire de aquí, asciende de nuevo hacia las capas altas de la atmósfera. Luego, por lo tanto, observamos que el aire frío superficial, al llegar a estas latitudes, se calienta. Por lo tanto, asciende hacia las capas altas de la atmósfera y lo que produce es una zona, en este caso, de baja presión. Aquí es lo contrario. Aquí el aire está muy caliente debido a la radiación solar. ¿Qué pasa? Pues que el aire asciende hacia las capas altas de la atmósfera. Aquí se forma una baja presión. Pero cuando llega a las capas altas de la atmósfera, ese aire se enfría y ahora en su movimiento, por los movimientos de los vientos en las capas altas, desciende otra vez hacia estas latitudes donde aquí están, en este caso, los anticiclones que hemos dicho antes. Lo ponemos otra vez y aquí tenemos este aire cálido
asciende hacia las capas altas de la atmósfera y ahora cuando se enfría desciende otra vez a la superficie y se forman en superficie estas zonas de bajas presiones. Luego, por lo tanto, esta es más o menos la configuración de las altas y de las bajas presiones en el planeta Tierra. Es decir, siempre vais a ver lo mismo. Tendremos una zona de baja presión de inestabilidad en esta zona del Ecuador, que por eso en esta zona del Ecuador siempre hay precipitaciones, porque es una zona de inestabilidad y de formación de tormentas constantemente. Toda esta zona del Amazonas, toda esta zona de Indonesia, como sabéis, de la zona del Ecuador, pues aquí se producen constantemente tormentas debido a que es una zona de inestabilidad o de baja presión. Si ponemos, por ejemplo, la acumulación de lluvia, pues aquí veis, en la zona del Ecuador, como en esta zona siempre normalmente se producen bastantes lluvias, porque son zonas inestables, debido a lo que hemos dicho, aire cálido que asciende a las capas altas, se enfría, se evapora, se condensa el vapor de agua y produce tormentas. Mientras que, ¿qué ocurre en las zonas de altas presiones? Como vemos aquí, en las zonas de altas presiones son zonas mucho más estables, y en estas zonas, evidentemente, pues las precipitaciones son mucho más escasas. Veréis también en este mapa que hay cierta disconformidad o no hay una uniformidad en la misma estructura que hemos dicho antes de zonas de altas presiones a 30 grados latitud, zonas de altas presiones a 30 grados latitud norte, pero veis que en el hemisferio norte, sin embargo, no hay esa misma homogeneidad. La razón es muy simple, es que en el hemisferio norte, al haber más continente, es decir, al haber más tierra, la superficie del planeta, pues debido a la radiación solar, la Tierra, en este caso que forman los continentes, pues por ejemplo, por el día se calienta, pero por la noche se enfría. Entonces hay una variación de temperatura debido a la zona, de la zona continental. Mientras que en el hemisferio sur, como hay menos tierra, es decir, hay menos continentes, como veis, pues entonces la zona del mar está siempre mucho más uniforme en las temperaturas y no hay esos contrastes de temperaturas entre la noche y el día, y por lo tanto la distribución de altas presiones y de bajas presiones es siempre mucho más equilibrada, o es la que se debería de esperar siempre de ver en estas zonas del planeta, mientras que en el hemisferio norte ya veremos cómo esto cambia debido a, como hemos dicho, a esta fluctuación de temperaturas debido a que la radiación solar calienta más la Tierra por la parte del día y luego, sin embargo, se enfría por la parte de la noche. Pues más o menos esto es lo que quería enseñaros con relación al tema de la presión atmosférica. La presión atmosférica, como sabéis, siempre ya lo tenemos que tener muy claro. Lo que nos indica es, pues por ejemplo, aquí en esta zona ahora mismo hay una zona de estabilidad, sin embargo aquí hay una zona de baja presión y de inestabilidad. Luego, por supuesto, dependiendo de lo profunda que sea esa baja presión o de lo alta que sea esa alta presión, pues va a ser más estable o menos inestable todavía esa zona de la atmósfera. Así que esto es lo que nos ayuda a entender, pues luego después, cómo se forman los frentes fríos. Esto ya hemos hablado en otros vídeos, Aquí, por ejemplo, estamos ya viendo un frente frío. Cuando aire, por ejemplo, más fresco, se mezcla con aire más cálido, pues entonces aquí vemos cómo se forman los frentes, frente frío, frente cálido, etcétera, que esto ya os lo hemos explicado en otro vídeo. Así que bueno, esperemos que os haya gustado este vídeo que hemos hecho sobre la presión atmosférica y más o menos que sepáis cómo se distribuye, cómo funciona, por qué se producen esas variaciones en la presión atmosférica y cómo claramente esta es la clave pues, de la estabilidad o inestabilidad que podemos encontrar en cualquier punto del planeta. Hasta otro vídeo.